Profesor, disculpe, creo que su audio está apagado, el micrófono. Perdón, sí estaba apagado. Bien, como comentamos hace un momento, estaba yo pensando ir a la universidad, que es un desplazamiento bastante extenso, es un tránsito interprovincial. Tiene su ventaja y su desventaja. Vale la pena ir hasta allá porque las clases presenciales son mucho mayor, tienen mayor acercamiento y las dudas se pueden despejar directamente. La virtualidad tiene la ventaja de la distancia que se ahorra, pero la desventaja de la impersonalidad, es decir, la que no se produce directamente una comunicación, como se dice, face to face, directamente, ¿no? Rostro, del rostro al rostro. Pero bueno, así estamos. Parece que hay una actividad en la universidad y ha hecho que las clases sean virtuales a partir de las 5 de la tarde. Nos toca ver ahora la última parte del curso de los derechos, en la parte del curso de los derechos reales sobre bienes ajenos, o también conocidos como derechos limitados, ¿no? Hemos mencionado que estos derechos reales sobre bienes ajenos se les conoce como, en la doctrina, en cierta parte de la doctrina, como servidumbres personales y reales o prediales. Las servidumbres personales ya las hemos tocado, es el usufructo, uso, habitación y la superficie, ¿no? Estos tres derechos reales se les conoce en la doctrina, por un sector de la doctrina, como servidumbres personales, porque es el sujeto, la persona, el que se beneficia con los bienes directamente, ¿no? En cambio, en las servidumbres reales o prediales, digamos, el beneficio es entre predios. Bueno, en realidad es también para personas, pero relacionadas con gravámenes o limitaciones o beneficios de un predio a otro predio, como veremos hace un momento. He tomado así, a última hora, este cuadrito que nos permite tener la idea clara sobre la servidumbre, ¿no? Es un tipo de servidumbre. Eh, yo le he mencionado seguramente en algún momento en clase, cuando hemos hecho la visión panorámica de los derechos reales. La servidumbre que ustedes ven en la diapositiva es la servidumbre de paso. Es la única diapositiva que va a estar presente en la clase. Nos va a servir como referencia, pero no es que sea la única servidumbre que se conoce, es una de las que se conocen, ¿no? Pero creo que es representativo para los propósitos de la clase del día de hoy, ¿no? Lo he tomado, ahí está, al pie de página está el lugar donde se ha extraído hace unos minutos, una página que pertenece a una entidad Arquitasa, ¿no? Arquitasa, para liberar pues, los derechos de autor, ¿no? Es no es mi obra, es obra de esa entidad. Pero refleja el concepto básico sobre lo que representa este derecho real, ¿no? Como decía, hay una variedad muy grande de servidumbres, de tipo de servidumbres, y el que ustedes ven es un tipo de servidumbres. Pero lo representativo es que tienen ustedes al frente predio dominante y predio sirviente. La servidumbre predial es entre dos predios. Se dice que esta se constituye por decisión del propietario o de la ley. ¿Qué es lo que va a suceder? Que
propietario de un predio impone a su predio un gravamen que representa unas limitaciones a determinados atributos de la propiedad, como es el uso, servirse del bien, una afectación jurídica para beneficio de otro predio distinto. O sea, ahí tenemos los dos predios. El predio gravado, que es el predio sirviente, el predio afectado, y el predio beneficiado, que es el predio dominante, ¿no? Finalmente es el propietario o la ley quien decide el gravamen sobre ese predio, porque si bien es cierto, se puede decir que la servidumbre surge del convenio o también de la ley, cuando es del convenio es porque el propietario es quien decide gravar el predio que le pertenece, ¿no? Quien decide grabar no es el propietario del predio sirviente, sino el propietario del predio, perdón, propietario del predio dominante, sino es el propietario del predio sirviente. Es el propietario de este predio quien decide grabar el predio de su propiedad para beneficiar a otro, ¿no? A otro predio. Entonces, este otro predio, decíamos, es el predio dominante y el predio grabado es el predio sirviente, ¿no? O la ley. La ley puede decidir que entre dos predios, uno de ellos debe estar grabado en beneficio del otro, ¿no? Ahí ya no entra la voluntad del propietario, sino que es lo que establece la ley. Y se trata de un derecho sobre bien ajeno, es decir, los predios tienen que ser de diferentes personas, es decir, hay propietario del predio dominante y otra persona es propietario del predio sirviente. Por eso es que se encuentra en la ubicación normativa de derechos reales sobre bienes ajenos. Es decir, el derecho de servidumbre recae sobre un bien que pertenece a otro. Esa es la primera idea, ¿no? Esta es una figura bastante antigua. Se dice que nace con el derecho de propiedad y inicialmente en los albores del derecho civil en Roma, que en este caso está referido a estas servidumbres, se dice que estas eran voluntarias, ¿no? No existían las servidumbres obligatorias emanadas de la ley, sino que eran simplemente voluntarias. Con el paso del tiempo se estableció, digamos, una disposición o las disposiciones normativas para que no dependa de la voluntad del propietario del predio, sino que sea una medida que provenga del legislador, ¿no? Recae sobre inmuebles, ¿no? Como podrán darse cuenta, pero no cualquier inmueble, recae en realidad sobre predios, porque como sabemos, este derecho en el Código Civil debe de entenderse como derecho sobre cosas. Algunos han señalado que se trata de una forma de desmembramiento de la propiedad. Bueno, como hemos comentado ya en anterior oportunidad, la figura del desmembramiento de la propiedad supone que las posibilidades de recuperar esas facultades por el propietario son bastante limitadas. O sea, si es que se concede el derecho a servidumbre, como por ejemplo en el supuesto que estamos viendo ahí, como el derecho de paso, si es que se constituye ese gravamen, la servidumbre puede ser a plazo determinado o puede ser perpetua. Este derecho de servidumbre, a diferencia de los otros derechos reales sobre bienes ajenos que son temporales, lo hemos visto, en este caso el derecho de servidumbre puede ser perpetuo. Puede ser temporal, pero puede ser perpetuo, ¿no? Creo que en la parte de que sea perpetuo podría representar con mayor claridad la expresión atribuida a esta figura como una desmembración de la propiedad. Así como que el propietario ya no tiene posibilidades para ejercer determinado atributo y en consecuencia como que se desdobla la propiedad.
Por ejemplo, en el caso del enfiteusis, que es una figura ya superada, antigua, medieval, donde se entregaba un bien de dominio directo para el propietario, dominio útil para el que recibe el enfiteusis, esa entrega era perpetua, ¿no? A un canon determinado anual, pero era perpetua. Entonces, había un propietario, pero el uso estaba en manos de otra persona, que era el que ejercía el enfiteusis. Pero en este caso sí se ve que el propietario perpetuamente no va a poder ejercer determinados atributos sobre ese bien. Pero cuando el derecho real que afecta determinado bien o impide que el propietario ejerza determinados atributos de la propiedad es temporal, simplemente estamos frente a un gravamen, ¿no? Frente a una afectación jurídica, frente a una limitación del derecho de propiedad. Porque llega el momento, se termina y se recupera y el propietario vuelve a ejercer totalmente los atributos de manera integral. En cambio, cuando las limitaciones del derecho de propiedad son perpetuos, entonces como que la propiedad queda como, digamos, eh, segmentada, es decir, que no está integral su derecho y ya no lo va a hacer nunca más, ¿no? Entonces es un derecho de propiedad que como que se ha desprendido uno de los atributos para siempre, ¿no? Ya no es el propietario con el ejercicio pleno de todos sus atributos, porque uno de ellos ya no lo va a tener nunca. Esa es la afectación que se produce sobre un bien ajeno, pero de manera perpetua. Así que en la parte, creo yo, esa es mi apreciación, en la parte de que la servidumbre es temporal, que puede ejercerse a un plazo determinado, llega el momento, se recupera. Por lo que hay otro enfoque que señala que los derechos reales sobre bienes ajenos no constituyen un desmembramiento de la propiedad, sino una limitación al ejercicio del derecho del propietario. Es una afectación jurídica, es un gravamen, no se está desmembrando la propiedad, ¿no? Bueno, pero de todas maneras es importante que se mencione esto porque ustedes lo van a encontrar en los textos, ¿no? En la doctrina nacional o extranjera, ¿no? Otro elemento que también se menciona de la época del derecho romano es que solo puede reconocerse el derecho, la afectación, digamos, la afectación a un predio en beneficio de una persona que tiene otro predio, ¿no? Las institutas de Justiniano tienen un párrafo que dice lo siguiente: nadie, pues, puede adquirir la servidumbre de un predio urbano o rústico, sino el que tiene predio. O sea, esto sucede solo entre predios. Y ninguno de verla, sino al que también lo tiene. Tanto solo puede existir un predio sirviente si hay un predio dominante, o solo puede existir un predio dominante si es que hay un predio sirviente, y los propietarios de esos predios son personas distintas. Miren ustedes la diferenciación casi reiterativa que hace, en este caso, se hace en el derecho romano del siglo VI de nuestra era, cuando Justiniano mandó a recopilar la jurisprudencia y se constituyó, se seleccionó dicha jurisprudencia o las normas establecidas a lo largo de 1000 años en el derecho romano, y se constituyó el corpus iuri, dentro de los cuales se encuentran las institutas del que se ha extraído este párrafo. Manuel Ortolán señala que las seridumbres, miren ustedes la cantidad de seridumbres que pueden identificarse ya desde la época del derecho romano, que ahora por supuesto se han positivizado algunas de ellas, pero no significa que solamente sean las que están en el código. Se trataba, según Ortolán,
como la servidumbre de paso, que es el que estamos viendo en la figura, la de conducción, la de caminos, la de acueducto, la de sacar agua, llevar o abrevar el ganado, el derecho a apacentar, es decir, dar pasto, ¿no? El de coser cal y el de sacar arena. Es decir, la servidumbre puede tener diferentes facetas, incluso se dice poner soportes en la pared vecina, ¿no? Permitirle poner soporte en la pared vecina de tal manera que, digamos, el beneficiado sea un predio y el afectado sea otro predio. Se hace una distinción entre servidumbres urbanas y servidumbres rurales. Tengo aquí, bueno, ya que estoy en mi casa, este es un libro poco antiguo, no sé si lo logran ver. Es Instituciones del Emperador Justiniano. Este es un texto de Hortolán. Ha sido impreso en 1884. Es un texto referido a las instituciones del emperador Justiniano, ¿no? Y aquí, en este texto, que es del siglo XIX, redactado, pero se refiere a las institutas del Corpus Juris. Recuerden que el Corpus Juris estaba formado por 4 libros. El Digesto, las institutas, el Códex y las Constituciones. Bueno, uno de esos 4 libros era las institutas. Ha sido analizado detenidamente por este señor francés Hortolán, M. Hortolán. Él ha sido profesor de la Facultad de Derecho de París, ¿no? En este libro antiguo encontrarán los derechos reales casi todos los que tenemos ahora: usufructo, superficie, uso. También está, por supuesto, servidumbre, ¿no? Se citan algunos versículos de la obra de la época de Justiniano, que mandó a regular Justiniano, en el caso de las institutas. Y aquí tenemos en la página 367 las servidumbres prediales, ¿no? Y hay una transcripción de un párrafo de las servidumbres, ¿no? Refiriéndose a las servidumbres rurales y más adelante a las servidumbres en predios urbanos. O sea, esa clasificación de servidumbres es muy importante porque los gravámenes que se producen en un predio en beneficio del otro van a depender de la ubicación del inmueble. O sea, el inmueble, si es un inmueble rural, es porque es el campo, hay sembríos, hay vegetación, hay cosechas, hay trabajo, hay agricultura, hay ganado, ¿no? Hay pasto, etcétera. Mientras que en las urbanas son construcciones. Incluso reconocen que pueden ser construcciones en el campo, pero aplica para las construcciones en el campo las servidumbres urbanas. Pese a que es un edificio que está construido en el campo, en zona rural, se dice que aplica el criterio de las servidumbres urbanas, porque las servidumbres urbanas aplican para el caso de aquellos predios que tienen edificaciones, mientras que las servidumbres rurales aplican para aquellos casos en los que se tiene sembríos, agricultura, ganadería, ¿no? Estás en el campo, zona rural, ¿no? Hortolán, no traduciendo, sino exponiendo en su propio lenguaje el concepto de la servidumbre, dice: se llaman prediales las servidumbres porque solo aplican a los inmuebles. Respecto de estas forman un cierto modo de ser y son en alguna manera como cualidades particulares que siguen a aquellos en las diferentes manos por donde pasan. Y miren ustedes, con una simpleza increíble, dice Hortolán: estas especies de servidumbre pueden consistir ya en sufrir, ya en no hacer. Cuando dice ya en sufrir, significa gravar, afectar, ¿no? Limitar el derecho del propietario. Ese es ya en sufrir. Y ya
no hacer significa que el predio por el cual va a ejercerse el derecho tiene una obligación el propietario de no hacer, una obligación de abstención, ¿no? Dice, ya en sufrir, en el sentido de soportar una limitación, ya en no hacer. Y aquí hay algo importante que también es necesario resaltar, ¿no? No es propio de la servidumbre, se dice comentando esta lectura que acabo de mencionar, no es propio de la servidumbre que alguien haga alguna cosa. Es más, dice, no es propio de los derechos reales que alguien haga, sino que tolere alguna cosa o no lo haga. En otras palabras, la obligación de hacer es una característica del derecho de obligaciones. Y la obligación de no hacer, que si bien está en el derecho de obligaciones, es más bien una característica más relevante en el derecho real, ¿no? Porque dice que en los derechos reales no se le puede imponer en el marco de los derechos reales que alguien haga una cosa, menos en el derecho de servidumbre, porque ese es propio del derecho de obligaciones, sino que tolere alguna cosa o que no la haga, ¿no? O sea, el deber de abstención está más pensado, es más propicio para encontrarse en los derechos reales que la obligación de hacer. No se encuentra, digamos, en los derechos reales una obligación de hacer respecto del derecho que le corresponde, sea propiedad o cualquier otro, ¿no? Dice, las obligaciones de hacer no se desprenden del derecho de cosas, como por ejemplo el derecho de propiedad. Miren ustedes qué simpática característica. Obligaciones de hacer no es propio de los derechos reales. Las obligaciones de no hacer o de tolerar es propia de los derechos reales. Es una importante diferencia. Y en general dice, el propietario del periodo sirviente solo está obligado a no hacer alguna cosa. El propietario del periodo sirviente está obligado a no hacer, a no impedir, a no entorpecer. Si es, por ejemplo, ustedes ven en la figura, ese trazo de color rojo, ¿no? Que parte del predominante atraviesa el periodo sirviente y llega al camino público, esa es la servidumbre. Ese lugar por donde transitan los del periodo dominante por el periodo sirviente se llama derecho de paso. Este es un supuesto de servidumbre legal. Ahí, de todas maneras, si el propietario del periodo dominante no tiene posibilidad de acceso al camino público, necesariamente el propietario del periodo sirviente tiene que darle el acceso. Y si no quiere darle el acceso, puede ir a un juez y el juez le va a ordenar que dé el acceso, porque la ley así lo establece. Nuestro código así lo establece también. Vamos a ver eso en un momento. Entonces, qué deber tiene el propietario del periodo sirviente? Deber de abstención para impedir o para permitir que el propietario del periodo dominante transite sin ningún problema por esa ruta. Porque si él hace algo, si él levanta una pared, hace un hueco, descarga, desmonte o entorpece el tránsito o entorpece el paso por ese lugar, entonces está infringiendo su deber de abstención. Entonces, no hay una obligación de hacer, sino una obligación de tolerancia o una obligación de no hacer. Repito, dice, el propietario del periodo sirviente solo está obligado a no hacer alguna cosa, ¿no? Non infacendo, dice en latín los antiguos textos romanos. Y no puede ser obligado a realizar en el inmueble alguna cosa, o sea, infacendo. O sea, él no puede estar obligado a realizar algo en el inmueble. Él está obligado a no realizar algo en el inmueble.
¿no? Porque importaría una obligación personal. ¿Se dan cuenta? Esta diferenciación muy importante no es de ahora, es, como podrán darse cuenta, de hace ya muchos años, ¿no? Y más adelante, y con esto termino para dejar en su sitio a Ortolán en la biblioteca, que regresa a su lugar, cita, aquí ven ustedes, hay como una especie de párrafos separados en la parte inferior. Una está en latín y la otra está en castellano, ¿no? Una está en latín y la otra en castellano. Esta es una transcripción del digesto, o sea, de las institutas, perdón. Y ahí que dice, las servidumbres de fondos rurales son estas, dicen. Las servidumbres de fondos rurales, porque decíamos hace un momento que las servidumbres podían ser rústicas o podrían ser urbanas. Entonces, las institutas, Justiniano, bueno, no Justiniano, Justiniano era el emperador, sino los encargados de recopilar las enseñanzas, la jurisprudencia o las obras o los textos de los jurisconsultos de los últimos 1000 años, desde el siglo VI para atrás, pusieron en latín, por supuesto era el idioma oficial, cada una de las regulaciones jurídicas que se venían aplicando a lo largo de la vigencia del derecho romano. Pero traducido al castellano dice, las servidumbres en fondos rurales son estas, dice, y señala. El pasaje, que sería la servidumbre de paso. La conducción, es decir, que puede atravesar no solamente las personas, sino también vehículos. En esa época eran carretas o bestias que podían transitar. El camino y el acueducto. El acueducto, bueno, ahora también puede ser el gasoducto o puede ser el mineroducto, ¿no? Las empresas mineras actualmente trasladan sus minerales, o sea, su materia prima, para enviarlas a que pasen a la metalurgia, es decir, para separar, digamos, los desechos o los vestigios que acompañan al material puro. Por ejemplo, si quieren sacar cobre, tienen que seguir un procedimiento metalúrgico y para llevar el material extraído de la mina hacia ese lugar o para transportarlo de un lugar a otro, usan unos mineroductos que también atraviesan, por supuesto, predios de diferentes personas a lo largo de 100 kilómetros de distancia, atraviesan diferentes predios en el campo, y ese paso de ese mineroducto supone el ejercicio de un derecho de servidumbre que debe ser compensado económicamente. Bueno, ahí hablan de acueducto, agua, gasoducto, gas, ¿no? Oleoducto, petróleo, mineroducto, minerales de minas, ¿no? El pasaje es el derecho de ir y pasar un hombre, dice, pero no de conducir ganados o carruajes. Eso lo da la conducción, ¿no? Así, el que tiene derecho de pasaje no tiene de conducción. O sea, aquel que tiene derecho de caminar, la persona, no tiene derecho de llevar ganado o carruajes, ¿no? Pero el que tiene el de conducción tiene también el otro. Y puede usar de él sin bestias. El derecho de camino consiste en ir, conducir y pasar, y comprende el pasaje y la conducción. Recuerden, pasaje, personas. Conducción, ganado, bestias o carruajes, ¿no? Si tú tienes derecho a conducción, tienes derecho de pasaje, ¿no? El acueducto es el derecho a hacer pasar el agua por el fondo del otro.
Esas son las servidumbres rústicas, ¿no? O rurales. Y más adelante transcribe otro párrafo de las institutas refiriéndose a los servidumbres de predios urbanos. Y con esto cierro para hacer que descanse Ortolán. Las servidumbres de predios urbanos son las que corresponden a los edificios, de donde toman su nombre de servidumbres de predios urbanos, porque todos los edificios, aún los construidos en el campo, lo que le decía hace un momento, se llaman predios urbanos. En el número de estas servidumbres están las siguientes: que el vecino sufrirá la carga de la casa inmediata, ¿no? El vecino sufrirá la carga de la casa inmediata, o sea, tienen que ser vecinos, ¿no? O con predios contiguos, ¿no? Para que exista un predio dominante, el predio sirviente tiene que estar cerca de un vecino, ¿no? Y bueno, eso es en general las servidumbres prediales, en este caso clasificadas como urbanas, que los predios tienen que estar cercanos, si no colindantes, muy cercanos, para que surte efecto para que sea realidad de manera práctica el derecho de servidumbre. Que sobre su pared tendrá derecho el vecino para apoyar sus vigas. Esa es servidumbre, miren. Tú tienes una pared en tu terreno, no medianera, sino es una pared en tu terreno, y tu terreno colinda con otro terreno de propiedad ajena, y el otro, el vecino, te pide poner vigas que soporten tu pared, ¿no? Entonces, tu predio, que es tu pared, está siendo afectado por el uso del propietario del predio colindante. Soportar vigas en tu pared, ¿no? Eso debe contar con la autorización del propietario. Se pueden poner de acuerdo y puede autorizar el propietario poner ese gravamen, poner esa limitación del uso de esa pared para que soporte la viga que se usará en el predio colindante. ¿Y por qué es un gravamen? Porque el propietario del predio sirviente, el dueño de la pared, no puede tumbar la pared porque afectaría el derecho de servidumbre del predio colindante. Él tiene un deber de abstención, no tiene una obligación de no hacer, de mantener el statu quo, de dejar que la pared siga siendo el soporte de la viga que está siendo aprovechada por el predio colindante, que sería el predio dominante, mientras que la pared pertenecería al predio sirviente. Que cualquiera recibirá el agua de un tejado o de un canal sobre su edificio, en su sumidero, ¿no? Miren ustedes, llueve, cae el agua en tu tejado y eso tiene que ir a tu propiedad, no a la propiedad vecina, salvo que se pongan de acuerdo para que lo reciba el vecino. Repito, que cualquiera recibirá el agua de un tejado o de un canal sobre su edificio, en un sumidero o en su patio, o que no lo recibirá. Puedes autorizar o puedes no autorizar. Si tú autorizas, tu predio se convierte en predio sirviente porque beneficia al predio vecino. Si el agua que escurre tu tejado no puede ser recogido, tú puedes ponerte de acuerdo con el vecino para poner un canal y eso, el sumidero, esté en propiedad del vecino y no en la tuya por razones geográficas u operativas. Ese también es una forma de derecho de servidumbre. Que no se podrá construir más alto o quitar las luces del vecino. Claro, ese es también el derecho de servidumbre de vista, ¿no? O que no pongas la ventana del vecino, digamos, cerca al patio de
del otro predio, ¿no? Hay una limitación, ahí tienes que tomar distancia, una distancia prudente. Actualmente, según las normas del reglamento de construcciones, las ventanas del predio colindante que están en el segundo piso deberían tener una distancia de 2 metros, ¿no? Es decir, si ustedes tienen en su casa el patio y el vecino tiene un edificio para poder usar, digamos, la ventilación de una habitación del predio vecino, es necesario que la ventana no se encuentre en la pared colindante del predio vecino, sino tome una distancia para mantener la intimidad o la reserva, digamos, en la vida interna de la familia del predio vecino, ¿no? Y bueno, como podrán darse cuenta, la servidumbre que vemos en la diapositiva es una de las servidumbres. Y no ha cambiado mucho con el paso de los años. Vamos a dejar a nuestro amigo Ortolán que descanse. Regresamos a nuestro tema, que es el tema que abordó Ortolán. Cuando se positiviza el concepto del derecho de servidumbre, es que cada legislador le da una redacción particular, ¿no? Por ejemplo, he tomado de una obra de derecho civil argentino, cuyos autores son Ricardo Papaño, Claudio Kipper, Gregorio Dilón y Jorge Cauce, y ahí nos citan el artículo 2970 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Dígase de paso, el Código Civil de Vélez Sarsfield ha sido ya derogado y que actualmente en Argentina hay un Código Civil que fue promulgado el año 2015, hace poco, hace unos años. El artículo 2070 del Código de Vélez Sarsfield dice sobre la servidumbre lo siguiente: es el derecho real perpetuo temporario sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él o ejercer ciertos atributos de disposición, o bien impedir que el propietario ejerza algunos derechos de propiedad. Sí, se entiende, digamos, se trata de ser un texto más completo que lo que hemos comentado hace un momento. Yo diría, para identificar el derecho a servidumbre, tendríamos que decir que son dos predios de diferentes dueños, donde el propietario o la ley decide imponer una limitación al derecho de propiedad o decide imponer un gravamen a ese predio en beneficio de otro predio. El predio que soporta el gravamen es el predio sirviente y el predio beneficiado es el predio dominante, ¿no? Y creo que ahí tenemos una claridad más o menos completa sobre la figura. Pero si leemos el Código Civil peruano, el artículo 1035, José Luis, ¿puede leerlo, el 1035? Miren, sin decirlo, se desprende del texto cuál es el predio dominante y cuál es el predio sirviente. Lo correcto hubiese sido que diga: la ley o el propietario de un predio puede imponerle gravamen en beneficio de otro que le den derecho al dueño del predio dominante, está hablando del otro predio, para practicar ciertos
actos de uso del predio sirviente. Es el predio del propietario, ¿no?, que está imponiendo un gravamen. Aparece en el texto la expresión dominante y sirviente sin que de inmediato tenga que ser identificado respecto de la primera parte del texto de la lectura. Es decir, si tú hablas de que el propietario de la ley impone gravamen en beneficio de otro predio, ahí tienes que decir que este otro predio es el beneficiado, es el predio dominante, y el primero es el predio sirviente. Bueno, pero como podrán darse cuenta, dicho de otra manera, de lo que tenemos en el derecho civil argentino por Vélez Sarsfield, cambian las palabras, pero la figura es la misma, y es la misma de la que hemos leído de las institutas del Corpus Juris, que vienen del siglo VI, bueno, del siglo VI la recopilación, pero probablemente eso haya estado desarrollándose la idea de 600 años antes de Justiniano, ¿no? Muy bien, las heredumbres, estimados alumnos, son onerosas. Esa es la regla. Las heredumbres son onerosas. ¿Qué significa que sean onerosas? ¿Qué dicen ustedes? Que hay un desplazamiento patrimonial, profesor. Correcto. Que el beneficiario paga. Correcto. Hay una contraprestación. El predio beneficiado tiene que compensar económicamente al propietario del predio sirviente. Y la idea es que ya está grabado el propietario del predio, ya está grabado el predio sirviente, no debería de empeorar la situación jurídica o fáctica, y cualquier adecuación o cualquier mejora o cualquier, digamos, actividad que se haga para el beneficio de la servidumbre tiene que estar a cargo del propietario del predio dominante, que es el predio beneficiado, ¿no? O sea, ya se afectó el predio y déjalo así. Cualquier otra cosa que se pueda hacer para mejorar la servidumbre ya establecida corre a cargo del propietario del predio dominante. Es onerosa. Por excepción, es gratuita. La ley establecerá en qué casos es gratuita, pero la regla es que las servidumbres se pagan, cuestan. Las servidumbres, como ya lo ha dicho el legislador, bueno, más lo dice con precisión el Código Civil argentino, pero hay un artículo siguiente de nuestro Código Civil que establece que las servidumbres son perpetuas, ¿no? Salvo que la ley o el pacto digan lo contrario. Así lo dice el 10. ¿Puede leer el 1037, por favor? Si no se pacta, son perpetuas. Si no se dice nada, son perpetuas. Por eso es que ahí se dice que la servidumbre, sí, yo creo que tiene sentido decir que la servidumbre, cuando es perpetua, es un desmembramiento de la propiedad, porque el propietario ya no va a ejercer nunca más la limitación o el derecho que está siendo limitado por la servidumbre perpetua, ¿no? Es una afectación jurídica, pero ya pues a perpetuidad. Significa que el propietario ya no va a ser propietario con todos los atributos, porque hay un atributo que está ahí en mano de otro, ¿no? Muy bien. También se dice que las servidumbres son inseparables. ¿Qué significa que sean inseparables? Significa que una va con la otra. Donde hay un predio sirviente, hay un predio dominante. Son inseparables. Se pueden cambiar los dueños. Puede el predio venderse uno o puede venderse el otro. Si los dueños cambian, las servidumbres van, ¿no? No se separan. Salvo que sea una servidumbre temporal, termina con el plazo. Pero si es perpetua, será para siempre, ¿no? No interesa quiénes sean los dueños. La servidumbre subsistirá
basta que exista un predio sirviente para que exista necesariamente un predio dominante. Entonces, por esa razón se establece que la servidumbre son inseparables. También otra característica mencionada sobre todo para el caso de los predios urbanos, que los predios deben ser colindantes o deben ser cercanos, ¿no? Lo que no sucede en el caso de la servidumbre de paso aplicada por el acueducto, gasoducto o mineroducto, ¿no? O oleoducto. También es bueno indicar que las servidumbres son indivisibles. Ahí ustedes ven en la figura, podría ser que el predio dominante sea una copropiedad, ¿no? Y el predio sirviente también. Si el predio dominante es copropiedad, entonces ellos, todos sus integrantes, todos los copropietarios, tienen derecho por completo al ejercicio de la servidumbre y transitar por el periodo sirviente, ¿no? Se debe por entera a todos los dueños del predio dominante. Y a su vez, el propietario del predio sirviente también sirve a todos por entero, todos, si fueran varios, todos ellos sirven a los del predio dominante. Y la indivisibilidad es que podría ser, por ejemplo, que el predio dominante se divida, o sea, se segmente en partes, porque originalmente el tamaño es el que está ahí en el gráfico. Supongamos que se seccionan, se hacen en tres, se hace una división en tres partes. Entonces, por más que se divida en tres partes, los propietarios de esas fracciones, de esas partes, tienen derecho igual a pasar por la servidumbre establecida previamente, ¿no? No por el hecho de que solamente una de las partes esté colindando con el predio sirviente, no significa que solamente ese segmento sea el que ejerce el derecho, sino todos los que integran el predio dominante por completo tienen derecho a el uso o el beneficio de la servidumbre, ¿no? Por eso es que es indivisible. Igual, si se divide el predio sirviente, la servidumbre no se divide. Sigue siendo igual, la misma, con el área y la ubicación. Por más que un segmento divida ese predio de tal manera que una parte de la servidumbre esté en un sublote y la otra parte en el otro, los lotes pueden subdividirse, pero la servidumbre va a ser la misma. Tanto para los propietarios de los segmentos que se puede haberse dividido el predio sirviente, como lo es para los propietarios de los segmentos que se hubieran dividido los del predio dominante. Se debe por completo y además por igual. Indivisible es la característica de la servidumbre. Ahora, para decidir la constitución del derecho a servidumbre, es importante tener la siguiente idea, que se aplica para todos los casos en los que se produce gravamen de sus afectaciones jurídicas. Si el predio sirviente, el predio gravado, es copropiedad, es decir, hay condominio, si el predio sirviente es copropiedad, para que se constituya la servidumbre voluntaria, es necesario que exista unanimidad de los copropietarios. Recuerden, si el predio sirviente es copropiedad, se requiere que exista unanimidad para la constitución del derecho a servidumbre cuando se trata de una servidumbre voluntaria, ¿no? Porque podría ser legal y en caso que sea legal igual se va a hacer independientemente de cualquiera sea la voluntad de los propietarios, ¿no?
Y cuando el predio dominante fuera copropiedad, no es necesario tener la autorización de los otros, basta que uno la constituya para que se tenga por constituida para todos los otros copropietarios, siempre que sea del predio dominante, porque sería un acto que beneficia a todos y en consecuencia no se requiere la formalidad de la representación. En cambio, cuando se trata de gravamen o de afectación, que sería el predio sirviente, si este es copropia, se requiere necesariamente de que todos los copropietarios al 100% estén de acuerdo con esa afectación. ¿Se puede constituir la servidumbre por testamento? Claro. No solamente puede ser por acto entre vivos, mediante un contrato, mediante un convenio, mediante un acuerdo. Puede ser también por testamento, ¿no? Y por supuesto puede ser por la ley, ¿no? Las servidumbres tienen que ser de diferente propietario. Sin embargo, es posible, por alguna razón, que el propietario de dos predios pueda gravar uno en beneficio del otro. Entonces estamos frente a un supuesto excepcional. Ese es un supuesto excepcional. Y la doctrina lo reconoce como servidumbre de constitución por signo aparente. Ojo, servidumbre de constitución por signo aparente o por destino de padre de familia. Es decir, existe por excepción que una persona sea propietaria de dos predios distintos y esta persona constituya servidumbre en un predio, o sea, afecta un predio suyo en beneficio de otro predio que también es suyo. Aparentemente ahí estaríamos frente a una figura que no tendría relevancia porque finalmente el propietario puede hacer con los predios lo que mejor le parezca. La servidumbre aparecerá como tal cuando este señor transfiera uno de los predios a otro. Si transfiere uno de los predios a otro ya con el gravamen o con el beneficio, el nuevo dueño tiene que respetar esa servidumbre. ¿Correcto? Es decir, si es que decide transferir el bien. Para eso, cuando era dueño de ambos predios, constituyó servidumbre, inscribió las servidumbres o la estableció así, de tal manera que cuando se transfiere uno de ellos, el adquiriente tiene que respetar la servidumbre ya que viene constituida, ¿no? Por ambos casos. Eso está en el artículo 1048. ¿Puede leer, por favor, José Luis? Miren, hemos dicho nosotros que la servidumbre es sobre predio ajeno. Sin embargo, es posible que el gravamen sea sobre un predio que pertenece a una persona y esté en beneficio de otro predio que pertenece a la misma persona. Entonces no estamos con derechos servidumbre sobre predios ajenos, sino sobre el predio del mismo dueño. Pero ahí no está la servidumbre en estricto, ¿no? Es un tipo especial de afectación jurídica de un predio por decisión del propietario en beneficio de otro predio que también es dueño. La figura va a tomar cuerpo o va a estar representada íntegramente cuando el propietario se desprenda de uno de ellos. Y ahí aparecerá la servidumbre como un derecho sobre bien ajeno, ¿no? Otro elemento importante a precisar es que los derechos reales recaen sobre cosas que pueden ser objeto de apropiación. Recuerden, las cosas que son bien corpóreos, sobre el cual recaen los derechos reales, o sea, el sujeto
titular de un derecho real, propietario, usufructuario, usuario, superficiario o con derecho de servidumbre, ese propietario tiene que ser, sus derechos recaen sobre bienes que son de su propiedad y debe recaer sobre bienes que son de propiedad particular de otros, ¿no? Propiedad particular. Y si es del Estado, tienen que ser propiedad privada del Estado. Puede ser propiedad pública, pero no tiene que ser bienes de uso público, no tienen que ser de dominio público, sino que tienen que ser bienes privados del Estado, ¿no? O bienes de particulares. En otras palabras, deben ser bienes que están en el comercio de los hombres, que pueden las personas adquirir en propiedad. Los bienes privados del Estado pueden ser transferidos a particulares. Así que sí entran en el, digamos, en el supuesto que recaiga sobre ellos derecho de servidumbre. Recuerden, los bienes sobre el cual recaen el derecho de servidumbre o que conforman el derecho de servidumbre, tanto predominante como predominante, primero que son cosas, segundo que deben ser cosas que están en el comercio de los hombres, bienes que pueden ser de propiedad particular, y si fueran del Estado, tendrían que ser bienes privados del Estado, no los bienes de dominio público del Estado, repito, el cual no pueden haber derechos de servidumbre, ¿no? Muy bien. Existe en esta parte del derecho de servidumbre, podríamos nosotros identificar diferentes modalidades. O sea, hay diferentes tipos de servidumbres. Por ejemplo, la servidumbre que ustedes ven en la diapositiva es una servidumbre legal. Y el Código Civil establece la servidumbre. Permítame ubicar el artículo. La servidumbre legal está en el artículo 1053. Perdón, no, 1051. 1051. ¿Puede leerlo? Claro. Si por el costado del predominante se construye otro camino, entonces ya no van a tener que afectar el predio sirviente que inicialmente estaba afectado, sino que él podrá llegar directamente al otro camino público. En consecuencia, cesa la obligación del propietario del predio sirviente. Miren que aún cuando sea legal es onerosa. O sea, el que disponga la ley que debe darle paso, porque no puede llegar al camino público sino a través del predio sirviente, aún así, pese a que es mandato legal, es onerosa. Tiene que pagar. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo? Porque podría ser que el lugar donde está ubicado en el gráfico el camino no le convenga al propietario del predio sirviente y corra, digamos, ese lugar, lo ponga más a la izquierda, ¿no? Y no está de acuerdo el propietario del predio dominante, o es muy angosto, debe ser más ancho, ¿no? ¿Qué sucede si no se ponen de acuerdo? ¿Quién tendría que decidir, según los requerimientos que tiene cada una de las partes, quién tendría que decidir el lugar donde debe estar el camino, o el ancho, 1 metro, 2 metros, 3 metros de ancho? ¿Quién tendría que decidir? ¿Debería ser el juez, profesor?
con Claro, ayuda de expertos legales, digo, con ayuda de expertos o de peritos. peritos, ¿no? Porque ahí entran varias cosas en juego. Si es un predio rústico, tendría que ver en qué en qué le afecta al propietario del predio sirviente. Porque, de hecho, ya está afectado el predio sirviente. Entonces, tiene que ser la mínima afectación que le pueda producir, ¿no? Y de tal manera que también pueda cumplir el objeto de trasladar sus bienes. De repente el predio dominante también tiene sembríos y tiene cosechas y puede pasar a través de un vehículo, ¿no? Eh, digamos, tiene que haber la, las menores afectaciones que pueden producirse en el predio sirviente, que de por sí ya está afectado por la presencia de la servidumbre, tiene que verse la manera de una menor afectación. Y el costo también, el costo también tiene que establecerlo el juez, si es que no se ponen de acuerdo las partes. Muy bien, dice AM, con ayuda de peritos, ¿no? Es muy importante porque podría decirlo la ley, pero la ley no entra al detalle, no entra en que, porque es cada caso, ¿no? Es cada caso. El único supuesto en la que es gratuito es el famoso supuesto del predio enclavado. Y el predio enclavado está en el artículo 1053, ¿no? 1053. ¿Puede leer, José Luis? Miren, predio enclavado. ¿Qué entienden ustedes por predio enclavado? ¿Alguien podría decir? Que está en el medio de los predios. En medio. ¿Cómo? Enclavado significa que no tiene salida por ningún lado, ¿no es cierto? O sea, es como si el predio dominante estuviera íntegramente dentro del predio sirviente, ¿correcto? Entonces, el propietario del predio sirviente vende, transfiere o enajena una parte de su predio que está dentro del predio sirviente. O sea, no tiene salida por ningún lado. Entonces, él está obligado a darle la salida, ¿correcto? Y gratis. Si no, tendría que salir, ¿qué? Por helicóptero, ¿no? Si estuvieras en el campo, no sería, no tendría sentido estar ahí enclaustrado, ¿no? Entonces, el propietario del predio sirviente tiene que darle la salida. Y el propietario enclavado es el propietario del predio dominante. Para poder salir, tiene que darle el acceso, ¿no? Pero yo siempre comento esto en clase. Tiene que ser, ese supuesto que yo pongo, el ejemplo que acabo de poner es un ejemplo de una servidumbre rural en el campo, ¿no? Pero si es en la ciudad, digamos, la idea es que finalmente no tenga salida, que se le enajene o transfiere un bien, que el bien transferido no tenga forma como salir siendo predio urbano. Conocí de un caso que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo, de repente alguno de ustedes viven en alguna zona de estas o ha vivido en alguna de estas quintas, que hay muchas de ellas en el RIMAC, en Barrios Altos, incluso algunas en el centro de Lima. Quintas entendidas como aquellas, como digamos, un conjunto de pequeños cuartos que están en dos hileras, a la izquierda y a la derecha hay un portón en la entrada y al fondo están los servicios comunes,
Está la lavandería, los servicios higiénicos, al fondo están las tuberías, todo, y en los cuartos o habitaciones o casas pequeñas que están a lo largo del predio, ¿no? En los extremos, y en medio hay un pasaje común que conduce a cada una de las casitas, y todos ellos tienen una entrada común que es un portón grande. No sé si ustedes han logrado ver estas quintas que le llaman, ¿no? Sucede que, en principio, que esas casas están pensadas para que sea de un solo piso, ¿no? Son casas pequeñas, ¿no? Que son como de interés social, ¿no? En su época. Y entonces, en uno de ellos, en una de esas casitas, se construyó un segundo piso. Claro, hicieron pues una construcción no autorizada, ¿no? Sin licencia de construcción, pero con material noble hicieron un segundo piso. Y el propietario que construyó el segundo piso no tuvo mejor idea que la escalera para acceder al segundo piso la construyó en el pasaje común, ¿no? El pasaje común supone solo los accesos a las casitas, pero de repente aparece una escalera que ocupa parte del pasaje común. Y como es pasaje común, necesita pues la autorización de todos los copropietarios, ¿no? De todos los que viven ahí. Y él simplemente lo construyó, ¿no? Puso su escalera de cemento y accedía al segundo piso y vendió el segundo piso. Entonces, el acceso al segundo piso era a través de una escalera fuera de la casa, que ocupaba o invadía las áreas comunes. Y reclamaron pues los vecinos, hicieron su reclamo, y la municipalidad fue a inspeccionar y detectó que esa construcción era ilegal. No solo el segundo piso, sino de arranque era ilegal la escalera, que estaba mal ubicada, porque estaba invadiendo propiedad que no es del que hizo la escalera, sino es propiedad de todos, ¿no? Es decir, el área común. Y ordenó la demolición. Entonces, ¿qué pasó? El único acceso que tenía el que vivía en el segundo piso era esa escalera. Al retirar la escalera, ¿por dónde salía el señor? Se quedó sin salida. Pues claro, la puerta estaba ahí, pero la puerta abría al vacío, pues ya no había escalera. Este tenía que subir con escaleras manuales, recogía la escalera, tiraba una escalera con soga y toda una incomodidad, ¿no? Entonces, el municipio, que vio riesgo de seguridad en la gente que vivía en el segundo piso, dispuso que se aplique lo que el código señala como predio enclavado. Es decir, que el propietario del primer piso le dé la servidumbre al del segundo piso dentro de su propiedad. Es decir, que construye una pequeña escalera al interior. Al interior. Y claro, como son casas pequeñas, la escalera se hizo pequeña también, pero igual hizo su escalera. Entonces, yo creo que ese es también un supuesto de predio enclavado, ¿no? Es decir, la idea del predio enclavado, si lo aplicamos al predio urbano, pues la idea de predio enclavado en rural, en la zona del campo, se entiende porque tienes una extensión grande y dentro de esa extensión grande pones un terreno dentro y no tienes salida y tienes que darle un camino, ¿no? Pero en la ciudad, servidumbres de predios urbanos, construcciones, ese podría ser un supuesto de servidumbre de predio enclavado, donde el propietario tiene que facilitarle el acceso a través de una escalera interna de su propiedad para facilitar la subida y la bajada del que ya era propietario del segundo piso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es correcto eso o es hizo bien la municipalidad? ¿Resolvió el
problema o agravó la situación del primer piso. De hecho, que se redujo el área útil del primer piso, ¿no? Porque ya la escalera no estaba afuera, sino estaba adentro, ¿no? Y era la única forma de impedir que se produzca alguna desgracia, porque la puerta del segundo piso daba al vacío, ¿no? Antes daba la escalera, pero al salir la escalera daba al vacío. Entonces creo que sí, ese es un supuesto de predio enclavado, ¿no? Luego tenemos las seridumbres voluntarias, las seridumbres legales. Son un tipo de clasificación, ¿no? También lo que comentábamos al comienzo del curso y al comienzo de esta figura, las seridumbres prediales y las seridumbres personales. Pero también nuestro código regula determinados tipos de seridumbres, expresamente, categóricamente, ¿no? Las seridumbres continuas y las discontinuas. Las seridumbres continuas son aquellas en las que el uso no necesita, o sea, para que se haga realidad el derecho de la servidumbre, no necesita que intervenga el hombre, ¿no? Sino que el ejercicio de derecho es continuo, con su propio nombre lo indica. El supuesto de servidumbre continua es el acueducto, porque independientemente de la intervención humana, la servidumbre siempre va a estar presente, porque fluye el líquido, ¿no? Fluye permanentemente, ¿no? También otro tipo de servidumbre continua es la servidumbre de vista. Es decir, la servidumbre de vista siempre está ahí. Claro, quien va a ver es el ser humano, pero igual, siempre está ahí permanentemente, ¿no? En cambio, la servidumbre discontinua es cuando se requiere de un acto humano para que la servidumbre satisfaga el interés del titular de ese derecho. La servidumbre de paso es una servidumbre discontinua, ¿no? En esta se requiere de un hecho actual del hombre para que sea ejercida, ¿no? Estos dos tipos de servidumbre son importantes porque permiten distinguir aquella servidumbre que simplemente existe sin que el hombre intervenga, y la otra servidumbre requiere que el hombre intervenga para que el derecho se haga realidad, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Vamos a dar 10 minutos para que tengamos un break, tomemos agua, relajémonos un poco y continuamos en 10 minutos. He levantado. ¿Quién es? Alexa. A ver, Alexa, sí, te escucho. Buenas noches, doctor. Sí, tengo una consulta. En el caso de las zonas rurales, que se haya dado una servidumbre voluntaria, por ejemplo, que cada predio haya decidido ceder tantos metros para crear un camino que sea más cerca para los vecinos a la pista principal, ¿no? A la carretera. Pero en caso de una de estas personas haya vendido ya el predio después de años, y esa persona supuestamente dice que lo ha vendido con todo y el camino. Entonces, los demás vecinos alrededor de esos predios, ¿no? Que antes tenían acceso a ese camino durante muchos años, bueno, quedaron en la nada porque supuestamente la dueña lo ha vendido con todo y el camino, y los nuevos dueños ya no quieren dejar pasar a nadie, ¿no? Y el otro acceso sería otro camino que es mucho más largo, que les hace dar un vueltón a todos los vecinos para acceder a la carretera principal. En este caso, no se podría hacer nada respecto a ello, porque o se tendría que hacer del paso inmediato. Una pregunta. ¿Se constituyó por el uso o hubo un contrato, un convenio, un acuerdo?
por el uso y, bueno, un acuerdo nada más entre las personas que se dieron los dos predios colindantes, cada uno se dio una parte. ¿Pusieron un plazo? No pusieron un plazo. Bueno, si no ponen plazo es perpetua. Y si es servidumbre de acceso a la vía pública, tendría que ser la vía pública en mejor condición de la que está siendo usada por la servidumbre. Pero si es perpetua, ahí tienes, es perpetua. La servidumbre es perpetua si no se dice el plazo. Claro, o sea, a pesar de que una de las dueñas del predio está diciendo supuestamente que lo has vendido con todo y el camino. Bueno, pero igual, la servidumbre continúa aún cualquiera fuera el dueño. Continúa. Ahora, claro, siendo servidumbre legal, el supuesto para que la servidumbre subsista es que no haya otro acceso al camino público. Pero muy bien precisas tú que el acceso, por otro lado, es demasiado largo que el acceso por este. En esa discrepancia tendría que el juez decidir, ¿no? Porque no habiendo acuerdo entre las partes, se entiende que la ley es la que prima, y si la ley es la que prima y no se cumple, el juez es el que va a ordenar, ¿no? En todo caso, el juez podría en una interpretación establecer que subsista la servidumbre, porque esa servidumbre es, digamos, mucho más eficiente, mucho más razonable que la otra, ¿no? Que el otro camino, ¿no? Y no es un buen argumento que diga que lo compró con camino y todo, porque el camino siempre ha sido del propietario anterior. Lo que había es una limitación al ejercicio de ese derecho. No es que el camino pertenecía a otro. El camino pertenecía al propietario del predio sirviente y lo transfirió con ese, pero lo transfirió con la carga, ¿no? Yo creo que ahí hay otro tema también importante, que es la usucapión, que vamos a ver en un momento, que la servidumbre se puede adquirir por prescripción, ¿no? Y esa sería una salida, pero lo conversaremos en un momento luego del break. ¿Está bien, Gracias, Alexa? doctor. ¿Ya? 10 minutos. Continuamos en 10 minutos. La última clasificación que hemos señalado sobre las servidumbres continuas o discontinuas, como se sabe, hay una variedad bastante grande de servidumbres. Algunas de ellas están positivizadas en el Código Civil. Lo que diferenciaría una de la otra, continua o discontinua, es simplemente la intervención del hombre. Si para el ejercicio de la servidumbre o para ejercer el derecho a servidumbre no se requiere la intervención humana, entonces es continua. Y si para el ejercicio del derecho a servidumbre se requiere que intervenga el hombre, entonces es discontinua. El acueducto es un supuesto de servidumbre continua, porque está ahí, se ejerce con el decurso de líquido, digamos, de la sustancia, del agua o de cualquier otra. Puede ser gas, gasolina, restos mineros o, digamos, insumos mineros, etc. Ese sería continua. En cambio, la discontinua, el prototipo de servidumbre discontinua es el derecho de paso, ¿no? En la que para que se ejerce el derecho tiene que estar el hombre haciendo uso de él, ¿no? Pero las más importantes, que tienen que ver con lo que acabo de mencionar hace un momento, a la pregunta de su amiga, de Alexa, es las servidumbres aparentes y las no aparentes. Las aparentes son aquellas que pueden ser visibles, sobre todo visibles al propietario del predio sirviente, ¿no? Es decir, al propietario del predio afectado, visibles, o sea que fácilmente se pueden detectar, ¿no? Y las no aparentes son aquellas que no se pueden percibir, ¿no? Que están como ocultas,
que no hay una forma como darse cuenta que existan, ¿no? Esas son las no aparentes. Las aparentes están en el artículo 1040. ¿Puede leer, por favor? 1040. En cuanto a la prescripción, o sea, se menciona ahí, mejor dicho, se menciona y por eso es que es necesario la clasificación. 1040. ¿Se dan cuenta? A la pregunta de Alexa. Las seridumbres aparentes son aquellas seridumbres que se pueden visualizar, que se pueden detectar, porque son visibles al propietario del predio sirviente, ¿no? Estas seridumbres se adquieren por prescripción. Es decir, si es que el derecho a servidumbre se ha ejercido por más de 10 años o 10 años de manera continua, pacífica y pública, o con 5 años con justo título y buena fe, entonces la servidumbre se adquiere por prescripción, ¿no? En el caso de la pregunta de Alexa, creo que se habría adquirido por prescripción el derecho de servidumbre, en ese caso, ¿no? Y ojo que las servidumbres son para todo lo del predio dominante y lo soportan todo lo del predio sirviente, ¿no? No es que algunos del predio dominante hacen uso de ese derecho, no, todos los que integran el predio dominante. Estas servidumbres siempre están juntas, predio sirviente y predio dominante son inseparables, ¿no? Muy bien, y las las no aparentes son las que no se pueden ver, ¿no? Es decir, si tú no puedes ver la servidumbre, si tú, dueño del predio sirviente, no detectas la servidumbre, no puede adquirirse por prescripción, porque se requiere del tácito o implícito consentimiento del propietario del predio sirviente, ¿no? Este es un dato muy importante. Ahora, en el derecho civil argentino, de Vélez Sarsfield, que es el código más antiguo, estuvo cerca de 200 años, creo, vigente. El 150 años, creo que. El derecho de servidumbre se adquiere por las servidumbres aparentes y continuas. Aparentes y continuas. Pero lo de continuo no es que sea uso continuo, sino lo de continuo es el carácter de la servidumbre, es decir, que no requiere de intervención humana, es continua. Esa servidumbre solo los acueductos pueden adquirirse por prescripción. En la servidumbre de acueducto puede adquirirse por prescripción en el derecho civil argentino, porque dice que las servidumbres se adquieren por prescripción, las servidumbres aparentes y continuas se adquieren por prescripción en ese país. Bueno, ya no he detectado si el nuevo código también me incluye, pero el código de Sarsfield decía que se adquiere por prescripción las servidumbres aparentes y continuas. Nuestro código dice solamente aparentes, no incluye el requisito de continuas, por lo que la servidumbre de paso, que es continua, puede adquirirse por prescripción. Ese es un dato, me parece relevante, ¿no? Ahora, ¿se puede constituir servidumbre por el usufructuario? Sí, el usufructuario puede constituir derecho de servidumbre, pero por el plazo del usufructo. Es decir, obviamente que no puede ir más allá de lo que el propietario le ha concedido por derecho. El derecho de servidumbre, el derecho de usufructo es un derecho temporal y a plazo determinado. Y si se constituye por el usufructuario un derecho de servidumbre, ese derecho de servidumbre solo subsistirá dentro del plazo del derecho de usufructo, ¿no? Si es por 30 años el derecho de usufructo, entonces el derecho de servidumbre durará ese tiempo. No puede ser considerado como un derecho perpetuo. Está así tipificado en el artículo 1041. No puedes
La servidumbre conferida por el usufructuario a favor de otro predio no puede ser nunca perpetuo, porque el usufructuario solo puede hacerlo en el plazo del usufructo y el usufructo siempre es temporal. Bueno, así lo dice el artículo 1041. ¿Puede leerlo, por favor, José Luis? Claro, por el plazo del usufructo. Si el usufructo es temporal, la servidumbre será temporal y la temporalidad estará determinada por el plazo del usufructo. Nunca será perpetua, por más que no se diga. Hemos dicho que, según nuestro código, la servidumbre es perpetua, salvo que la ley y el acuerdo lo digan. Si el usufructuario no pone plazo para el derecho de usufructo, para el derecho de servidumbre, se entiende el plazo es el plazo del usufructo. No más. Cualquier mejora, obras, reconstrucción o ampliación o cualquier actividad que se realice en la servidumbre siempre estará a cargo del propietario del predio sirviente. No estará a cargo del propietario del predio dominante y no a cargo del propietario del predio sirviente. Recuerden que el propietario del predio sirviente es el propietario del predio gravado, ese ya está afectado. Por la sola existencia de la servidumbre se encuentra afectado y no se le puede cargar más, cargar más económicamente o afectar más económicamente al propietario con las mejoras, reparaciones o ampliaciones que puedan hacerse en la servidumbre, ¿no? No se puede aumentar el gravamen del predio afectado, ¿no? Salvo que esté de acuerdo con el propietario. Pero hay provisión de aumentar el gravamen por acto o hecho propio del propietario del predio dominante, ¿no? Y al revés, no puede reducir el propietario del predio sirviente, no puede reducir el gravamen, no puede hacer más angosto el camino, porque él está en una obligación de no hacer. Él debe mantener el statu quo, debe levantar las manos y dejar el derecho de servidumbre como está, como se constituyó, y ahí debe dejarlo, no debe hacer nada, debe abstenerse. El propietario del predio dominante no puede ampliarlo, ¿no? No puede ampliarlo. Agravaría la situación del propietario del predio sirviente. Sí, José Luis. Siempre es a cargo del predio dominante, siempre. Salvo que la dificultad sea originado por conductas del propietario del predio sirviente. Pero si el propietario del predio sirviente no tiene nada que ver y ha sido por asuntos naturales, tiene que estar a cargo del propietario del predio sirviente, ¿no? Perdón, del predio dominante, siempre me confundo. La referencia es esta. El propietario del predio afectado no puede verse sobrecargado de otros gastos, de otras afectaciones que adicionen a la ya afectación por el gravamen de la servidumbre. Es el beneficiado el que tiene que financiar cualquier reparación que tenga que hacerse sobre la servidumbre por hechos ajenos a la conducta del propietario del predio sirviente, ¿no? Muy bien. Hay una servidumbre que se conoce como servidumbre accesoria. Hay muchas servidumbres en realidad, pero hay una que se identifica como servidumbre accesoria que sirve a una servidumbre principal. La servidumbre de sacar agua del pozo incluye el de tránsito para acceder a la fuente. O sea que si tú tienes un pozo de agua, el pozo de agua está en un predio
y las personas requieren de acceder al pozo de agua, entonces tienen derecho a tomar agua del pozo, y esa es una servidumbre, pero sería accesoria, porque para poder llegar al pozo necesitas caminar por encima del predio sirviente. Entonces hay derecho de tránsito y el derecho de acceso al pozo, ¿no? Yo diría que el derecho de acceso al pozo sería principal y el derecho de tránsito sería accesoria, porque el derecho de tránsito solo, digamos, sirve para poder llegar al pozo, ¿no? Muy bien. Y las servidumbres se extinguen, ¿no? Las servidumbres se extinguen. Nuestro código reconoce un tipo de extinción del derecho de servidumbre, ¿no? Que es el no uso, ¿no? ¿Puede leer el 1050? Claro. Y miren que también se extingue por la destrucción total del inmueble de cuando es construcción, no cuando es suelo, ¿no? Sino cuando es construcción. El inmueble sirviente dominante, pero reviven con la edificación, ¿no? Puede ser la servidumbre de paso, la servidumbre de soporte de la viga por una pared del vecino. Recuerda que la pared del vecino, que pertenece íntegramente a lo que no es pared medianera, sino que está ubicada dentro de los límites de la propiedad vecina del vecino, le pone soporte para una viga para que o varias vigas para que se soportan en esa pared, y sobre las vigas ponen un segundo piso o ponen digamos, un techo, ¿no? Entonces, el predio que soporta las vigas es el predio dominante, y el predio donde está el muro que soporta las vigas es el predio sirviente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se destruye la casa, entonces ya no hay servidumbre. Pero si vuelve a construir la pared, se revive la servidumbre, ¿no? Hay que tener en cuenta que puede ser la servidumbre perpetua. Esa servidumbre puede ser perpetua. Si se destruye, se extingue, pues ya no hay donde soportar. Pero si se pone otra vez, se revive la servidumbre. Tiene que volver a poner la posibilidad de que ponga las vigas, ¿no? Papaño y otros autores que he comentado hace un momento comentan otras causales. Nuestro código solamente ha identificado esa causal como la pérdida del derecho de servidumbre por el no uso del derecho de servidumbre por 5 años. Si no usas la servidumbre por 5 años, se extingue el derecho de servidumbre. Muy bien, pero Papaño tiene otras que seguramente son coherentes con el Código Civil argentino, porque ellos son profesores argentinos, y su obra comenta el derecho civil argentino. Entonces ellos señalan 7 causales para la extinción del derecho de servidumbre. La voy a comentar, porque como nuestro código solamente prevé positivamente o normativamente una, vamos a ver las que tiene la que señalan estos autores. Debo entender que lo que señalan estos autores es lo que regula el Código Civil argentino. Dice, primero, se extingue el derecho de servidumbre por resolución del derecho de quien la ha constituido. Resolución del derecho por quien la ha constituido. Esta palabra resolución está asociada al incumplimiento de las obligaciones de una de las partes contratantes, porque la resolución opera con los contratos. Entonces, para que esto funcione así como una causal de extinción, debió haberse establecido que el incumplimiento de las determinadas obligaciones del propietario del predio dominante podría dar lugar a la resolución del contrato, ¿no es cierto? De repente el propietario del predio dominante no paga las mensualidades, porque como decíamos, como la servidumbre es onerosa,
Entonces tienen que hacer un pago, puede ser mensual, anual, bianual, etc. ¿Qué pasa si no paga el propietario del predio dominante, que es el beneficiado? No paga. En esa legislación es probable que se introduzca alguna causal de resolución del contrato por incumplimiento de su obligación pactada o establecida así en el contrato, ¿no? Solo se resuelven los contratos. Esa causal no está prevista en nuestro código. Y debo entender que si el propietario del predio dominante no cumple con su obligación de pagar, entonces la acción que le corresponde al propietario del predio sirviente es la acción judicial de cobro de dinero, ¿no? No la resolución del contrato o no la resolución del derecho de servidumbre. Como segunda causal dice vencimiento del plazo o condición. Vencimiento del plazo o condición. El vencimiento del plazo extingue el derecho de servidumbre si es una servidumbre temporal. O condición. Yo creo que la condición es el supuesto de la servidumbre legal de paso. Porque la servidumbre legal de paso pone como condición que el propietario, que el predio dominante no pueda tener acceso a la vía pública y en consecuencia es el predio sirviente que se encuentra ubicado entre el predio dominante y la vía pública el que tiene que darle el paso. ¿Cuál es la condición? De que entre el predio dominante y el camino está el predio sirviente. Pero como decíamos hace un momento, ¿qué pasa si al costado del predio dominante ponen un camino público? Ya no hay condición. Ya no hay condición. Entonces ya no sería legal. No estaría obligado por ley el propietario del predio sirviente y entonces se liberaría esa servidumbre. En el caso de Alexa, si hay un predio, si hay un camino que se ha puesto al que se tiene acceso desde el predio dominante y ha transcurrido 10 años, ojo, si bien ya no hay obligación legal, pero si ha transcurrido 10 años, ya se habría adquirido por prescripción el derecho a servidumbre. En consecuencia, ya no hay forma como privarle de ese derecho, ¿no? Porque ya no estaría funcionando por mandato legal, sino por servidumbre de hecho, de facto, sin contrato, sino de hecho. Se ejerce el derecho de servidumbre, entonces no podría cortarse el acceso por ese lugar, ¿no? Tercero, renuncia, es decir, el propietario del predio dominante decide no hacer uso más del derecho de servidumbre. Renuncia. Ese supuesto no está previsto en nuestro código, ¿no? La renuncia es la abdicación del derecho real que tenía el propietario del predio dominante. Ya no quiere ser más beneficiado por la servidumbre que recaía sobre el predio sirviente. Está como causal. Cuarto, falta de utilidad. Dice, si es pozo de agua y ya no hay agua, entonces ya para qué el tránsito, para qué el paso, para qué va a seguir ahí si ya no hay agua. Ya se extingue el derecho de servidumbre por falta de utilidad, ¿no? O sea que si tú tienes derecho a sacar agua y para llegar al pozo necesitas pasar, tienes derecho de paso y derecho de acceso al pozo. Pero si el pozo, que es la principal razón de ser de la servidumbre, ya no tiene agua, entonces el derecho de paso al pozo no tiene sentido. Se extinguiría, ¿no? O la destrucción del bien, si fuera una edificación, ¿no? La destrucción del bien. Decíamos hace un momento, pero revive si se vuelve a construir, ¿no? Por confusión. Por confusión significa que la propiedad del predio sirviente y del predominante pasan a ser de una misma persona, ¿no? Es decir, que habían sido de propiedad distinta y el propietario del predominante compra la propiedad del predio sirviente y se hace un solo dueño.
y se extingue ahí el derecho de servidumbre. Para nuestro código es la servidumbre de signo aparente. Sí está previsto en nuestro código que pueden ser los periodos de una misma persona, hemos leído hace un momento. Pero en estricto la servidumbre se presenta cuando son de periodos de diferente dueño. Y esa es la idea, que sean periodos de diferente dueño. Pero si son del mismo dueño, ya no hay en estricto servidumbre, porque así como existía, podría desactivarlo. Nadie le puede quitar ese derecho al propietario de los dos predios para que un predio deje de ser predio sirviente y tenga vida propia, ¿no? Entonces la confusión o la consolidación de ambos predios por un mismo dueño, entonces se extingue el derecho de servidumbre. Y finalmente, por el no uso, que sí está en nuestro código, el no uso, solo que nuestro código está por 5 años, y en el código, al parecer, en el Código Civil argentino, está el no uso por 10 años, ¿no? El no uso por 10 años. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bien, ahí nos vamos a quedar. Terminamos con servidumbres. Si hay preguntas, por favor, hagan sus preguntas. Sí, José Manuel, adelante. Sí, profesor. Mi pregunta es en cuanto a un caso hipotético. ¿Qué pasaría si hay dos propiedades colindantes y una persona que es poseedor precario, que no es dueño de la propiedad? En todo caso, en esa propiedad colindante y el dueño que es posesión precario, es decir, no es propietario del terreno, Ya. pero aún así hay una servidumbre legal de paso. Como usted dijo, es onerosa, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿se debe pagar a este poseedor precario o cómo sería dicha Si hay situación? claro, en realidad yo creo que el derecho de paso aplica para los titulares de los derechos que recaen sobre los predios. Claro, se supone que el propietario es el que constituye el derecho de servidumbre sobre su predio, en beneficio de otro predio. Pero el otro predio, que es el beneficiado, puede hacer uso de ese derecho, no solamente el propietario, sino cualquier otra persona que ocupe o posea el bien del predio dominante, ¿no? Porque en realidad el derecho de paso nace de los predios más que de las personas. Las personas son beneficiadas, pero el derecho de servidumbre nace de los predios. Ahora, si es una persona que hace uso del derecho de paso, porque es una servidumbre de paso legal, entonces estaría obligado a pagar la contraprestación, ¿no? Porque está haciendo uso de ese derecho de servidumbre. No tiene, me parece, que ser el propietario, sino quien ejerce el derecho de servidumbre es quien posee el predio dominante, ¿no? Si no, se convertiría en un abuso del derecho, ¿no? Que se beneficia y no cumple con la contraprestación. Ya, profesor. ¿Alguien más formó una pregunta? Sí, Aime. Buenas noches, profesor. ¿Se podría decir que el derecho de servidumbre son derechos propter rem, en el sentido de que se transfiere la propiedad de un predio y con La él... obligación. Con Ajá, ella la obligación. correcto, Sí, entonces sí son. sí son, claro. Ok. Transfiere la propiedad y por el hecho de ser propietario está la obligación. Bueno, sería una obligación de no hacer, ¿ah? Ah, claro, sí, sí, sí. Pero O de se tolerancia, transfiere. como De dijo. tolerancia, sí, sí. Se Correcto. transfiere. Es un proterreno. Ok, gracias, profesor. Muy bien. Ahí lo dejamos. En la próxima clase iniciamos garantías reales. Creo que vamos a tener buena cantidad de espacio para hacer en garantías reales lo que generalmente no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero bien, empezaremos con garantías reales, que dígase de paso, debe haber un curso especial sobre garantías reales, me parece, ¿no? Es bastante amplio, muy rico y muy actual, muy usado
en el comercio, en las finanzas, en la economía, y es cotidiano. Es quién no tiene un crédito bancario, quién no ha hipotecado su casa, o quién no conoce que alguien hipotecó su casa, etcétera, ¿no? Es una cosa bastante general. Muy bien, caballeros, damas y caballeros. Si no hay preguntas, ahí nos quedamos.